Esta entrevista es auspiciada por American Property Claim, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor, Siegel, buena agua, buena vida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están por allá en Orlando? Bueno, todos muy bien, todos muy contentos. Bueno, tú sabes, en esta Sí, actividad del día a día y con mucha información seguro. importante. Así es, así es. Bueno, yo creo que la noticia de esta semana, para decirlo desde el punto de vista local, porque evidentemente lo que está Sí, pasando en Israel y en la Franja de Gaza es lo que sí, está acaparando la atención mundial, más lo de así es. Colombia. Bueno, en fin, no hay muchos sucesos a escala global. Sin embargo, en el día a día, yo creo que el tema del COVID sigue de una u otra manera siendo una de las principales, digamos, cartas sobre la mesa para los periodistas a la hora de analizar y de investigar, porque esto no se Así es. detiene, esto continúa. Y ahora la gran noticia es la incorporación, por lo menos en Estados Unidos y en otros países como Canadá, de los niños entre 12 y 16 años a esta gran franja o espectro de vacunación, ¿no? Sí, Elvia. Bueno, y Ujú. finalmente fue autorizada la vacuna, ¿no? Sí, seguro. Y que se dirige a esta población, como bien dijiste, de 12 a 15, de 12 años a 15 años, ¿no? Que es donde está Exacto. concentrado. Y ahora te pregunto yo, ¿por qué es importante ampliar este grupo de vacunación? ¿Por qué Bueno, razón? César, sí, es muy importante y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Previo al artículo que escribí para Orlando Times News para esta semana, tuve una Sí, conversación con el doctor Jack Bandel, él es pediatra, también es neonatólogo y especialista en pediatría cardíaca, tiene una triple especialidad y ejerce desde los Estados Unidos, ¿no? Y la gran pregunta que él quiere responder es precisamente esa. ¿Por qué es tan importante vacunar a una población entre 12 y 15 años, como tú señalabas? 16, porque hasta que él tiene 15 años, 11 meses y medio, entra, que hasta hace una semana no era posible, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque los niños también se enferman. Los niños claro. también están expuestos al COVID en este día a día y también pueden presentar complicaciones como este síndrome multisistémico que ha traído a los médicos de cabeza. Si bien es cierto, ellos son mucho más, digamos, fuertes que los adultos y que las poblaciones de riesgo, es decir, los mayores de 65 años, que tienen un sistema inmune que trabaja por el todo, porque al fin y al cabo son personas muy jóvenes, son niños. Sí, No es, como dirían, una patente de corso o una excusa para que el COVID no pueda penetrar en su sistema y causar estragos. Este síndrome multisistémico ha así es. generado hasta ahora, más o menos en lo que va de la pandemia, año y tanto, unos 3.000 casos de preocupación en los Estados Unidos. ¿Y qué es este síndrome? Se parece al Kawasaki, yo supongo que tú lo has leído, afecta corazón, riñones, Muchos órganos. pulmones, Sí, es multisistémico por eso, porque abarca diferentes órganos y el estadio comienza después de que el niño ya se recupera, es decir, 3 semanas, un mes, mes y medio después de haber sido diagnosticado como COVID positivo. wow. Insistimos, esto es la minoría de los casos, ¿ok? O sea, no estamos hablando de casos significativos y estadísticamente en la medicina, cuando tú dices 3.000 en Estados Unidos, lo que va de pandemia con todo lo que viene ocurriendo, eso es nada. Bueno, es nada, pero son 3.000 niños que se enfermaron gravemente y las cifras hablan de por lo menos 400 fallecidos a consecuencia del COVID, con edades incluso entre los 5 y 9 años, con edades incluso entre 2 y 5 años. Es decir, hay diferentes comportamientos porque todavía no se entiende desde el punto de vista científico realmente cuál es la operación de este virus dentro del cuerpo. Es como una especie de cajita de Pandora. No se sabe lo que va a tocar, es una lotería. Entonces, si tienes el recurso médico, si tienes la posibilidad de inmunizar, ¿por qué no hacerlo? Los niños Sí, son susceptibles. ¿Son menos susceptibles que los adultos? Por supuesto que sí lo son. Si presentan el COVID, la gran mayoría tiene síntomas mucho más leves, también eso es cierto. Se recuperan en caso casi todos en su totalidad, también es cierto. Pero también lo contagian, César, también lo transmiten. claro. Mientras que no se controle la población, o por lo menos entre el 60 y el 70% de la población desde el punto de vista de inmunología, es decir, de la inmunización a través de una vacuna, no podemos hablar y podemos decir, ah, ya por fin estamos saliendo del COVID. Hasta que eso no suceda, no va a pasar. Entonces, hay que empezar a vacunar
no solamente a toda la franja de las personas pues ya adultas, mayores, etcétera, hay que empezar a vacunar también a los menores, que es la etapa en los países desarrollados, es la última etapa del proceso de inmunización o de jornadas de vacunación. Claro. Y, Elvia, ¿y cómo es la aplicación de la vacuna? ¿Es igual que la vacuna de los Igualito. adultos? Es igual. Igualito. El doctor Vandel me comentaba exactamente igual. Y por eso es que se hace a partir de los 12 años y no antes, porque ya un individuo de los 12 años tiene, en la gran mayoría de los casos, un sistema inmune, un sistema corporal, peso, medida, etcétera, que puede recibir algunos medicamentos, por no decir casi todos, igual que un adulto. Entonces, entre los 12 y los 16 años, ya un individuo puede recibir ibuprofeno, Tylenol, y tú lo sabrás con tus hijos, pues prácticamente como un adulto. Así que la dosis se mantiene. Son 2 vacunas, solo Pfizer es la única que está autorizada. Cuando digo 2 vacunas, 2 inyecciones, pues la primera dosis y el refuerzo que se da exactamente igual que con los adultos 3 semanas después. Ese es el protocolo hasta los momentos. Para los más pequeños de 12 años, eso podría tardar un poco más porque allí sí los estudios clínicos tienen que ser mucho más precisos porque ya se trata de niños más chiquitos, porque no es que los de 13 años sean grandotes, ¿no? También son niños, pero, ¿sabes? Sí. Claro, claro. Y Elvia, ¿y cómo sabemos que la vacuna funciona? O sea, una vez... Hubo un ensayo clínico, un trial, como le dicen acá, de Pfizer, y Moderna también lo está adelantando, con un grupo etario. Ellos hablan de los grupos etarios o de las poblaciones que estudian para la aplicación de estas vacunas. De este grupo etario se dividió a su vez en 2 subgrupos. A la mitad se le aplicó un placebo y a la otra mitad la vacuna. Se expuso el grupo completo a COVID, a pacientes con COVID, ambientes con COVID, así se trabajan, digamos, los ensayos clínicos, ¿no? Sí. Del grupo que tenía la vacuna, el 100% resultó inmunizado, no hubo ni un solo caso. Del grupo al que se le aplicó el placebo, no fue así, hubo los casos del COVID. De allí es que sale la estadística y se dice que en preadolescentes y adolescentes entre 12 y 16 años, es el 100% de efectividad con la vacuna Pfizer. Ahora, bueno, esas son las estadísticas y la data. Yo creo que en medicina y en la vida no hay nada 100% más allá de la matemática, que 2 más 2 es 4, por mucho que querramos buscar la otra respuesta. Más allá de eso, si pongamos que es un 99.9.9.9, siempre tiene que haber un margen de error, a mi parecer, ¿no? Cuando hablas de las cifras absolutas en estadísticas médicas. O sea que efectos secundarios de la vacuna... igual que los adultos, igual. Es lo que se ha reportado, dolor en el brazo, dolor de cabeza, algunos síntomas como si fuese una especie de flu o gripales, que son por pocos días. Vale destacar que no hubo ni un solo caso de efecto a largo plazo. Y volvemos a colocar el mismo punto que creo que hablamos, César, en una oportunidad anterior, y que creo que vale resaltarlo, ¿no? La vacunación, cualquier vacuna, amigo, amiga que nos escucha, que usted le haya puesto a su hijo, que se haya puesto usted en su vida, porque uno de los grandes avances de la medicina en el último siglo ha sido precisamente la medicina, entre comillas, preventiva, es decir, la inmunización. Así. Cualquier vacuna que usted haya sido expuesto o expuesta, evidentemente, tiene un proceso y un ensayo, pero cualquier vacuna genera las reacciones más horrorosas en un lapso de corto tiempo. Es lo que llaman el short term de la vacuna. Si no se producen esos efectos tan abrumadores en un corto plazo, es poco probable que en el largo plazo se puedan observar. Por lo menos es lo que dice la bibliografía médica y la estadística de los científicos. En el caso de la vacuna para los niños entre 12 y 16 años, pues fue así. No hay casos hasta ahora reportados. Claro, acaban de comenzar. El fin de semana pasado comenzaron en Estados Unidos. Pero en los ensayos clínicos no hubo casos reportados de efectos secundarios o de efectos colaterales, más allá de lo que mencionamos, que es lo normal que se ha presentado hasta ahora, ¿no? Claro, y más allá de como lo nombró el presidente Biden, que la vacunación lo calificó como un desarrollo prometedor, sí. ¿La vacuna realmente es de carácter obligatoria o no es obligatoria? Wow, bueno, esa pregunta todavía yo creo que no hay una respuesta clara. Por ahora no es obligatoria. Yo creo que aquí estamos hablando de los Estados Unidos nuevamente, ¿no? Que es el sitio donde se está adelantando este proceso, al igual que Canadá, ya en Inglaterra también tienen los primeros pasos, Chile está también pendiente, incluso Cuba, aunque parezca mentira, tiene por allí previsto en agenda colocarla. Pero bueno, eso es otro tema. Claro. ¿Qué pasa con la obligatoriedad? Por ahora,
está la parte pública y la parte privada. Si un niño va o un muchacho va a una universidad privada, es probable que esa universidad trate de exhortar, bueno, ya estamos hablando de adultos o que está en tercero o cuarto año, trate de exhortar ese colegio privado a su población a que se vacune. Claro. Sin embargo, todavía, por lo menos en la Florida, el gobernador DeSantis fue enfático hace unas semanas en decir que no hay exigencia, que es la recomendación. Y volvemos a los planteamientos que están haciendo algunas empresas como Disney, que le está diciendo a su personal, vacúnate y te doy un bono. Las universidades privadas sí están pidiendo una exhortación, incluso están, yo sé que hay algunas que ya están diciendo, bueno, ¿quieres venir en vivo? ¿Quieres disfrutar de la clase? Vacúnate. Tenemos que protegernos. Entonces yo creo que esa va a ser la manera por detrás de pedir esa obligatoriedad de la vacuna. No creo que sea un requisito para inscribir a los niños en el lapso de 2021-2022, como suele suceder que, bueno, uno tiene que meter la cartilla de vacunación, ¿no? Claro. No lo sabemos todavía. Pero eso no tampoco es extraño que suceda. Si ustedes van a las Bahamas y son latinoamericanos, brasileños, venezolanos, colombianos, tienen que tener una obligatoriedad de la vacuna de fiebre amarilla, si no, no puede entrar. ¿Usted lo sabía? Por ejemplo, claro. Si vas a viajar a Brasil, tienes que tener la vacuna de fiebre amarilla. Sí. Entonces, hay cosas que, bueno, que uno se le olvida en el momento y uno, bueno, especula porque es el miedo a lo desconocido y es lo que estamos viviendo, César, y es normal que se sienta. Sí. Creo que de verdad que, bueno, y vamos a estar claros, lo más grande que uno tiene en la vida son los hijos así es. Y exponerlos, yo entiendo, ese miedo al miedo mismo, como dijo una vez el expresidente Trump, solo el 30% en las encuestas que se están adelantando ahora está dispuesto a vacunar a sus hijos. Todavía hay un escepticismo en el ambiente, porque uno dice, bueno, a mí que me pase lo que sea, pero mi hijo no. Es normal, que es lo lógico, ¿no? Así es. Sin embargo, yo sigo siendo una defensora per se de la vacunación, lo que he estudiado, lo que he investigado, con quienes he conversado, incluyendo el doctor Jack Mandel y médicos en España, en Venezuela, acá en los Estados Unidos, diferentes especialistas en pediatría, todos coinciden en señalar que hay que vacunar a los niños y a la mayor brevedad. O sea, yo no he escuchado el primer detractor con data y estadística, más allá de los rumores que surgieron que si la vacuna te cambiaba las hormonas, que te iba a ser infértil, si se le está mandando a las mujeres embarazadas. Sí. Así es, no, increíble. Incluso a las mujeres embarazadas. A las mujeres embarazadas. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos pidió, por favor, a las mujeres embarazadas que piensen en ponerse la vacuna. Es lo que llaman riesgo-beneficio, porque nadie te puede asegurar qué va a pasar dentro de 5 años a consecuencia de esta vacuna o del COVID. Pero claro, es el riesgo-beneficio de la situación. ¿Cuál es el riesgo? Por un lado tengo el COVID, que no sabemos cuáles son sus consecuencias en cada ser humano. Es una lotería, como decíamos, una cajita de Pandora. Entonces se abre y, bueno, puede venir un síndrome multisistémico, como puedes estornudar en tu casa y no lo supiste. Y no pasa, exacto. Pero no se sabe, es una lotería. No importa la edad, ya está comprobado. Personas de 20, de 30, de 40, de 50. Por supuesto que hay un alto riesgo ya después de los 70 años, pero o sea, puede desencadenar una serie de patologías en ti que es inimaginable. Eso lo tienes por un lado. Por el otro lado tienes la posibilidad de vacunarte y evitar todo esto. No es que no vas a transmitirlo o que no puedas infectarte en un futuro, pero vas a evitar todo esto, vas a evitar la complicación. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál de las dos tomo? ¿Cuál de las dos botellitas al estilo de Alicia en el País de Maravilla me voy a tomar? Es algo muy, pero muy personal. Sin embargo, vuelvo al riesgo-beneficio y las estadísticas y la crisis mundial, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que está pasando, la mejor evidencia de lo que está pasando. El COVID, señores, bueno, llegó lamentablemente para quedarse por un tiempo. Y el estrago que está generando es horroroso. En la India, y lo conversábamos la vez pasada. Sí, hace un par de días atrás. Sí, siguen, sí. Las estadísticas son horrorosas. Volvieron a romper su propio récord. Yo estuve leyendo. El 3% de la población de la India está vacunada, César. Solo el 3%. Entonces, cuando uno oye todo eso y vivimos en un mundo global, pretender encerrarnos en los Estados Unidos, quienes podemos estar acá, o pretender encerrarse en Gran Bretaña, en Canadá, en Venezuela, que con todo lo que está sucediendo, bueno, están encerrados por otras razones. Claro. O sea, pretender quedarse en cuarentena
para ver qué sucede y evaluar. Entonces, bueno, No. tiene que ser una cuarentena de ¿cuántos años? De 5, 7, 8 años, porque si no se genera esa Mínimo. inmunidad de rebaño rápida, esto no Claro, va a ser así de fácil. y eso Sí, es algo sí que la gente tiene que entender sí, y que no es solamente, por supuesto, pensando en sí mismo, por supuesto, por evitar el contagio con la vacuna o claro. por tener un porcentaje menor, sino que esto ayuda a que Ujú, toda esa necesidad de rebaño, de vacunación de rebaño, se cumpla, ¿no? O sea, claro. y tengamos menos probabilidades del contagio. Ahora bien, como hablaste ahorita, bueno, además quiero adelantar que tu artículo está extraordinario, Lo señores, leíste, ya lo leíste. ya me lo leí, me lo comí y bueno, Bueno, señores, está extraordinario. está bien sencillo, es un No, ABC. pero vas al grano, o sea, Sí. fue, o sea, de investigación total. Y además que quería que nos hablaras un poquito de tu experiencia Ay, sí, con familiar, eso terminé. que eso que quedó fantástico, Sí. de verdad que quedó extraordinario, de Mira, verdad. se aprobó la semana pasada, como todos sabemos, y en diferentes estados ya iniciaron los operativos muy tempranos. Desde el viernes podías ponerte la vacuna o podían los niños ponerse la vacuna. Lo hablamos en casa. Bueno, ¿qué hacemos? Llamamos al pediatra. ¿Aló? O sea, ya, no voy, ayer, pónsela ayer. Llamé al otro pediatra de España. Ayer, no, ya, eso es seguro, pónsela, ni lo piense. Víctor tiene 12 años, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con él, hijo, te vamos a vacunar. Entonces se asustó. ¿Por qué, mamá? Y bueno, porque es el COVID. Entonces respiró profundo y dice, bueno, mamá, la verdad es que me tengo que vacunar. Porque si tú y papá están vacunados, mis abuelos están vacunados, mis hermanos mayores están vacunados, el único que falta por vacunarse en la familia soy yo. ¿Qué tal si a mí me da el COVID y Ah, estoy susceptible? ¿Cómo me tranco de nuevo? Yo no quiero volver a vivir una cuarentena. Entonces, eso, wow, o sea, me movió porque dentro de todo es parte de la responsabilidad que tenemos como individuos claro, y como claro. familias. O sea, Sí, cuidarse a sí mismo es cuidar a tu familia, cuidar a tu comunidad, cuidar a tu colegio. O sea, es un efecto dominó y así lo veo yo. sí, sí. Entonces yo le dije, bueno, hijo, mañana te vamos a vacunar. Sí, mamá, se paró temprano, se vistió, se fue, todo nervioso, iba, tú sabes, con las uñitas Sí, así. sí, sí, sí. Sí, puso su brazo y después me dijo, mamá, estoy feliz porque ya estoy protegido. Le digo, bueno, te falta otra dosis. Claro. Y Pero ya bueno, pasó la más difícil, que es, tú sí, sabes, ya dar el el paso, ¿no? sustico. Claro, estaba después que sí, me duele el brazo. ¿Será que me va a dar fiebre? ¿Será que me va a dar dolor de cabeza? Y no te va a dar nada, nada. Y estás jugando como siempre todo el fin de semana Claro, sin ningún inconveniente, ¿no? claro. Y bueno, y yo creo que es parte también de evaluar y de lo que nos ha tocado vivir, que sin duda pues es histórico desde todo punto de vista, No, ¿no? y además que él está en la edad de los 12, ¿no? O sea, que está Sí, al límite ahí de arranque, pues. sí, exacto, o sea, están Entonces, comenzando, además, él cumplió los 12 a finales de diciembre, ¿no? O sea, bueno, ya tienes 12 y 5 meses. Estaba allí, tú sabes, ¿no? Bueno, tengo que llevar mi identificación, tienen que saber que tengo 12. Y yo, sí, tienes que saber que tienes 12. Entonces, pero lo que me movió fue eso, él pensó decir, bueno, toda mi familia está vacunada y yo no, ¿qué qué pasa si yo me increíble. enfermo? O sea, Sí, le echo a perder o sea, la historia a mi familia. Él decía, mamá, si yo me enfermo claro. a ti tú te mueres, mi papá se muere, les da algo, es no es lo único porque yo no me vacune, no, hay que vacunarse. Yo, sí. Además, y me remisó ese énfasis, yo no quiero volver a vivir en cuarentena. Y si tengo la vacuna, estoy seguro que no voy a tener que vivir en cuarentena. Qué Entonces, increíble como, ¿no? sí, Como el ser humano ha tenido que evolucionar. Fíjate, o sea, un niño de 12 años, pues, sí, él mismo tomó su decisión, cosa que me alegró mucho, porque en un primer no, momento, por supuesto, se asustó, ¿no? claro, claro. Pero siempre, por supuesto, sabes, el apoyo familiar y Sí, todo esto que es claro, tan importante, pero tienes que madurar una decisión, inclusive hasta muy individual, a pesar de sus padres, ¿no? O sea, sí, el ser humano ha tenido que evolucionar y bueno, estos cambios ha hecho parte, yo claro, pienso que el progreso viene por esto, ¿no? O sea, sí, por la evolución del ser humano y todas estas cosas que hacen que las personas tomen decisiones desde pequeño. Bueno, eso es una gran claro. decisión, ¿no? Sí, Sí, nosotros decidimos evidentemente como padres, pero se lo consultamos. Yo quería saber qué opinaba él, ¿no? A ver, y me sorprendió porque él mismo dijo, no, me tengo que vacunar, yo tengo que cuidar a mi familia. Y yo, bueno, ya estamos vacunados. No, pues es que tengo que cuidarlos porque si a mí me pasa algo, ustedes imagínense. Y además, entonces yo no quiero vivir en cuarentena. Eso, repito, fue lo que me marcó. No quiero vivir en cuarentena. Y el doctor Jack Mandel me lo decía, que los casos de estrés en los niños son
se han multiplicado. Ha sido un año muy duro para ellos, pero muy duro, porque ¿cómo le explicas tú a un niño que no puede jugar fútbol, que no puede estar en su equipo, que no puede ir al colegio, que tiene que ver clases a través de una computadora, como se ha presentado en la mayor parte del mundo? Entonces, oye, yo sí creo que estos son lecciones, y si tenemos la posibilidad en las manos, recuerden que la vacuna sigue siendo gratuita, que hay operativos en todas partes. Si usted no se la ha puesto como mayor de 18 años, de 16, y si tiene hijos, póngasela. Yo creo que de verdad el riesgo-beneficio, volvemos a lo mismo, riesgo versus beneficio. Si a usted le preguntaran, ¿se quiere vacunar contra la tuberculosis? Seguramente respondería sí, sin ninguna duda, en el caso de los países endémicos, por supuesto. ¿Ah? Sí, y eso es un vacilo, ese sí es una cosa viva que se crece en el brazo y todo para poder, como dicen, prenderse. Se prendió la vacuna, como decían antes los abuelitos. Así es, pero te quería hacer una pregunta, Elvia. ¿Qué pensaste tú? Porque esa decisión cuando uno va, ya tú te vacunaste antes, pero por supuesto, ¿qué pensaste tú después que te vacunaste? O sea, en ese momento que te estaban poniendo la vacuna, porque uno, ¿sabes? Oye, César, tú sabes que a mí me pasó algo, no tuve que pensar en mí, porque al lado mío se sentó un señor y el señor empieza a llorar. Cuando te digo llorar, lloraba y lloraba, pero un señor como de 55 o 58 años, pues no era un hombre joven, bueno, joven, claro que era joven, pero no jovencito. Por favor, jovencito. Por favor. Empieza a llorar este señor y claro, salen las enfermeras, se siente bien, está bien. El hombre, sí, yo estoy, el señor, pero ¿qué tiene? Me dijo, es que mi mamá y mi papá se murieron por COVID hace solo 4 meses. Wow. Yo pude ver la vacuna, ellos por 4 meses, no. Entonces, claro, cuando tienes ese caso al lado, a mí me movió, a mí se me olvidó. Digo, ay, señor, imagínese, somos afortunados, bendecidos, porque sí lo somos, hay que decirlo. Somos afortunados y bendecidos. Aquí está vacunado ya el 40% de la población en los Estados Unidos. En la India, y ponía ese ejemplo, con toda la crisis que tiene, que es la farmacia del mundo, solo el 3% está vacunado. Si este grupo etario que está entrando ahorita, que son 17 millones de personas aproximadamente entre 12 y 16 años que podrían vacunarse en los Estados Unidos, si este grupo se vacuna, ya se supera el 50% de la población vacunada. Entonces, ya tú dices, me estoy acercando a la cifra mágica de sobre el 60%. Entonces, claro, yo sé que volvemos a lo mismo, ¿no? El refrán de que tú primero cuidas tu casa y después la casa del vecino. Ya la Organización Mundial de la Salud salió expresando que no deberían vacunarse los niños, que esas dosis deberían ser donadas al COVAX o a países como la India, que realmente lo necesitan, que los niños no son tan vulnerables. Es como todo. Yo digo que este tema es tan complejo porque incluso nos ha invitado a pensar individualmente en las acciones a cometer. Yo trabajo el tema de la responsabilidad social desde hace muchos años. Pero es que yo creo que la responsabilidad social comienza, o sea, si yo tengo acceso a esa vacuna, me la tengo que poner, tengo que ser responsable, porque cada persona que esté vacunada es un contagio menos, por lo tanto es una posibilidad de que ese virus mute. Y en el caso de los niños volvemos a eso. O sea, vacunar a los niños es evitar mutaciones, decía un científico en Inglaterra, y yo estoy convencida de que es así, porque voy a evitar la proliferación también del contagio. Entonces, bueno, es muy complejo. Que hablamos de súper complejo. Y fíjate que ese punto, el desbalance, cuando en el otorgamiento de las vacunas, recuerda que lo hablamos de los países y todo eso, bueno, ya desde ahí, por supuesto, esto ha venido manejándose, ¿sabes? Donde ¿qué es primero? O el país se salva, o se salva todo el mundo, o cómo fue fuerte. Ya yo creo que ya hemos avanzado, se ha avanzado y aún así todavía no se han cumplido los números. No, y estamos lejos de cumplirse. Y vuelvo a hacer esa referencia, el 3% en la India. Yo que hoy lo chequeé y solo el 3% se ha vacunado. Versus 60% en Israel, casi el 40 y tanto por ciento en los 40% en los Estados Unidos, que ahora hay que esperar las nuevas tasas una vez que comience esta jornada con los niños. En fin, que por cierto, hay algo bien importante allí, lo refería el doctor Vandal también, que los casos en los niños aumentaron en las últimas 2 semanas. Las curvas son bien raras, como todo lo del COVID, ¿no? Es bien atípico. Porque mientras que están disminuyendo los contagios de mayores de 18 años y las muertes, ya tenemos varios días en los Estados Unidos
no continuos, pero sí se han registrado varios días con 0 fallecidos en todo el país a consecuencia del COVID. Sí. La cifra, cuando tú ves la curva de los menores de 18 años, concretamente a partir de los 12 se hizo la curva por supuesto, por el ensayo de Pfizer, va así, ya va en el 22%, claro. Cuando hace 2 semanas era el 10%. Es decir, uno de cada 5 nuevos infectados es un niño. ¿Por qué están aumentando los casos de los niños? Evidentemente porque la población mayor de 18 ya se ha vacunado. El COVID sigue en la calle. ¿Quiénes están expuestos? Los más pequeños. Entonces, claro, hay más pruebas, hay más servicios sanitarios, los hospitales no están colapsados. Entonces ya tú empiezas a ver, quizás esa vigilancia que hablábamos genómica y endémica de antes, la ves ya más relajada. Y prestas atención a lo mejor al niñito que llegó con la gripe al pediatra y le mandaron a hacer la prueba porque ya está más ligero con el otro grupo. Entonces, sí hay un aumento, los pediatras están convencidos de esto y la causa es porque la población mayor pues ya tiene inmunización y el COVID sigue en la calle. Entonces, ¿a quién ataco? Al que no tiene inmunización. Es el grupo etario que está expuesto en estos momentos. Así es. Bueno, esta información tan valiosa, Elvia, bueno, que las personas que no se conectaron y que se conecten, ¿verdad?, al canal de YouTube y por supuesto en todas las redes sociales de nosotros, vean esto y entiendan y conozcan un poco más por qué es necesario cuidar a los niños y que, señores, es seguro. Es mucho más seguro yo creo no vacunarse. Es más seguro que no vacunarse. Riesgo-beneficio. Siempre piensen en eso cuando vayan a tomar una decisión. Yo creo que no médica, en todo en la vida, riesgo-beneficio. ¿Cuál es tu riesgo? ¿Cuál es tu beneficio? Lo pones en una balanza y esa va a ser tu decisión. Que si hay miedo, claro que hay miedo. A mí me dio miedo. Y uno empieza a pensar, Dios mío, ¿y si le da? ¿Y si no le da? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y después, no, piensa, sé objetiva, busca la información, la has leído 20 veces. O sea, no te dejes llevar por una corriente. Existe. Una corriente que lo que va a hacer es ahogarte, tal cual. Así, ¿no? Y si tienes miedo... Y si tienes miedo, como dice una amiga mía, la aliada de Miami en Real Estate, dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Igualmente, ¿verdad? No, claro, el miedo es supervivencia, pero para adelante. O sea, yo sí creo que de verdad, bueno, es un avance más, un pasito más, y bueno, allí vamos, semana a semana, yo creo que poquito a poco, por lo menos tenemos mucha más luz al final de ese túnel. Así es. Elvia, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, toda esta información tan valiosa, tu investigación tan enriquecida, y además que las personas tienen que buscarla en la edición que ya en esta semana... El jueves está saliendo, exactamente. Seguro. Ok. Bueno, seguro. Un abrazo a todo el equipo por allá en Orlando. Seguro que sí, Elvia. Igualmente, salud por la casa y a toda la gente. Ok. Bueno, bye. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo. Bye. Esta entrevista es auspiciada por American Property Claim, Sontex, Jacqueline Cepeda Realtor, Siegel, buena agua, buena vida.